Si usted tiene la Biblia en sus manos, ábrala en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 hasta el verso 58. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección, no solamente de Cristo, sino de la esperanza de la resurrección y de la misión de la iglesia. Así que el tema es la resurrección y la misión de la iglesia. La resurrección y la misión de la iglesia. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Bueno, el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras a la iglesia. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, la resurrección y la misión de la iglesia. La carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto trata diferentes problemas que la iglesia estaba viviendo en esos momentos. Temas como la inmoralidad, como pecados sexuales, como divisiones, como pleitos, como herejías, eran pecados que estaban destruyendo la vida de la iglesia y que estaban amenazando el progreso del evangelio. El apóstol Pablo escribe la carta para tratar con cada uno de esos problemas, y cuando llegamos al capítulo 15, encontramos este párrafo que nos enseña acerca de la resurrección de Jesucristo y cómo la resurrección de Cristo es la base sobre la cual nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, pero no solamente eso, sino cómo la resurrección del creyente, basada en la resurrección de Cristo, es la base, el fundamento sobre el cual nosotros como iglesia tenemos que aprender a trabajar. El apóstol Pablo escribe en el verso 57, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que piense en lo que Pablo estaba escribiendo. La iglesia de Corinto estaba siendo influenciada por el pensamiento griego que enseña que el cuerpo es la cárcel del alma. Si nosotros vemos lo que provocaba este tipo de pensamiento, eran dos extremos. Si mi alma es pura, pero mi cuerpo está encerrado, si mi alma es pura y está encerrada por el cuerpo, el ideal del hombre debe ser escapar de este cuerpo. Así que algunos iban al extremo de lo que se conocía como, ellos vivían entregados a sus pasiones porque pensaban, mi alma es pura, lo único malo es mi cuerpo. Entonces, esta gente vivía en todas las pasiones pensando que el alma no iba a ser afectada por las acciones del cuerpo. Lo que iba a suceder al final es que al morir su alma pura, libre, iba a ser liberada. Ahora, había otro extremo que pensaba exactamente
lo mismo, estaba gobernado por la misma idea. El alma es buena, el cuerpo es malo. Pero hacían las cosas diferentes a los primeros. Ellos se apartaban del mundo y trataban de castigar el cuerpo porque el cuerpo es malo. La misma idea o el mismo pensamiento llevado a extremos opuestos. La iglesia estaba corriendo el peligro de ser influenciados por ese tipo de pensamiento. Y ellos estaban pensando que la resurrección no era real, que tal vez Jesucristo no había resucitado. Esta gente cuestionaba la resurrección de Jesús y el apóstol Pablo escribe este capítulo para enseñarle a la iglesia que la resurrección es un hecho real. Pero vamos a otro aspecto. El apóstol Pablo no solamente se limita a una clase de especulación, sino que es práctico. Los hebreos generalmente no se preocupaban por el tema de cómo es la vida después de la muerte. Más bien su preocupación era, si existe la vida después de la muerte, entonces ¿cómo debo vivir aquí y ahora? La preocupación de los hebreos era más ética que filosófica. Se preocupaban más por lo que tenían que hacer aquí que por especular si el cuerpo iba a tener alas o no iba a tener alas, si iba a brillar o no iba a brillar. Cosas que les gustaban a los griegos, pero que no formaban parte del pensamiento hebreo. Nosotros nos encontramos en una misma realidad, hermanos. A nosotros nos debe interesar el tema de la resurrección, no para saber cómo va a ser nuestro cuerpo allá. Si nos vamos a ver igual, es decir, no deberíamos nosotros preocuparnos, pastor, cuando resucitemos, ¿voy a medir igual unos 70 y voy a pesar lo mismo? ¿Voy a tener el mismo color de cabello? El color de mis ojos va a ser el mismo, el color de mi piel va a ser igual. Esa nunca sería la preocupación del cristiano ni del pueblo judío. ¿Cuál sería la preocupación? Si la resurrección es real, ¿cómo debo vivir aquí? Esa era la preocupación. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en el capítulo 15, incluso vamos a ver a Pablo en un tono de enojo. Llega un punto en el que Pablo le dice a los hermanos, tontos, ¿por qué tanto se están preocupando con qué cuerpo van a resucitar? Les está diciendo, ustedes se están preocupando por aspectos que no son importantes, torpes. Si siembran un grano, ¿nace ese grano? No, nace una planta distinta. ¿No entienden? Siembras corrupción, resucita incorrupción. Pablo no entra en esa polémica, ni Pablo intenta aclarar cosas que para los griegos y para estos hermanos que venían de una cultura griega les parecían necesario saber, les parecía importante conocer esos aspectos. Él no se ocupa de esas situaciones que son especulaciones, pero que no afectan en la vida práctica. Habrá personas que se estarán preocupando, ¿cómo va a ser mi cuerpo en la eternidad? ¿Cómo va a ser cuando yo resucite? ¿Podré volar o solamente caminaré como ahora? Y Pablo diría, necios, ese no es el problema, porque muchos se preocupan por cómo van a ser en el futuro, y no se preocupan por cómo son ahora. Se preocupan por si su cuerpo va a tener alas o no, pero no se preocupan por su mal carácter, por su impaciencia, por su incredulidad, por su falta de fe. Se preocupan por si cuando tengan el cuerpo glorificado van a ir de planeta en planeta, pero no se preocupan ahora cómo ser ética y moralmente con sus hermanos. Así que el apóstol Pablo corrige esas deficiencias de pensamiento. Él nos está llevando a esto. De hecho, ustedes pueden notar que en el capítulo 15, en el versículo 33, el apóstol Pablo les escribe lo siguiente:
No se dejen engañar. Las malas conversaciones, ¿cómo dice? Así es, no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo dice después de citar un dicho muy popular en ese tiempo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, Pablo no ignora la realidad de la muerte, pero lo que él contradice es la percepción muy simplista de esto: comamos y bebamos, mañana moriremos. Mucha gente tiene esa misma concepción simplista de la realidad. Bueno, si el coronavirus me va a matar, pues entonces me voy a la playa, hago esto, hago lo otro, de todos modos, me voy a morir. Pero Pablo dice: no sean insensatos, no sean torpes. La resurrección no tiene que ver con esto, no tiene que ver con una vida indiferente, tiene que ver con cómo vamos a vivir hoy, cómo va a ser nuestra vida hoy. Y el cristiano no vive bajo este principio: comamos y bebamos, que mañana moriremos. El creyente nunca debe vivir así, con esa indiferencia, con esa simpleza, con esa ligereza de pensamiento. No debemos vivir de esa forma. No debemos vivir de esa forma. Si me voy a morir hoy o me voy a morir mañana, pues entonces comamos y bebamos. De todos modos, de algo nos vamos a morir. No es esa la forma en la que el creyente debe vivir. Así que el tema de la resurrección es un tema ético, es un tema moral, hermanos. Si hablamos de la resurrección, no tiene que ver tanto, le repito, con un pensamiento especulativo. Vamos a hacer luces que vamos a brillar allá en el cielo. No es con ese pensamiento especulativo. Si hablamos de la resurrección, tenemos que aprender a vivir con una ética de acuerdo a la esperanza que tenemos, con una moralidad, con un tipo de vida que sea evidente de personas que creen en la resurrección. ¿Creemos en la resurrección? Sí. ¿Cómo vamos a vivir entonces? ¿Cómo debe ser mi ética? ¿Cómo debe ser mi moralidad? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo vivir? Si la resurrección es verdad, entonces no voy a ser un suicida, no voy a ser un hombre que viva menospreciando la vida, pero tengo que aprender a vivir con una ética, con una moralidad a la altura de la esperanza que tengo, la resurrección. Si creo que voy a resucitar, debo vivir a esa altura. Ahora, vean lo que dice el apóstol Pablo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estos hermanos estaban escuchando lo que la gente que no creía en la resurrección, creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección. Y son dos cosas distintas. La inmortalidad del alma y la resurrección no es lo mismo. Los griegos creían en la inmortalidad del alma. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, creemos en la resurrección, que no es lo mismo. Creemos en la resurrección. Es decir, creemos que cuando muramos no vamos a vivir como espíritus libres, sino que ese cuerpo va a resucitar. La resurrección es que un cuerpo que muere se levanta en nueva vida. La inmortalidad del alma simplemente es que mi alma escapa de este cuerpo y sigo viviendo pero sin cuerpo. Esa nunca ha sido la esperanza del creyente. Eso es un pensamiento griego, pero no cristiano. Así que lo primero que usted puede observar es que lo que escuchamos de la cultura, lo que escuchamos de la sociedad puede modelar nuestro pensamiento, puede influenciar la forma en que estamos pensando. Por eso en el versículo 51 Pablo les dice estas palabras: he aquí, les digo un misterio. ¿Qué está haciendo Pablo? Él les está diciendo: piensen como cristianos. Vean la vida desde el punto de vista de la revelación, que es un misterio, algo que estaba oculto.
Los griegos hablaban mucho de misterios, pero el apóstol Pablo está hablando de un misterio como algo que estaba oculto y que ahora es revelado, que ahora es dado a conocer. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: les digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, no todos vamos a morir. No todos vamos a morir. Este es un misterio. Hay algo que la gente que no es creyente no comprende. Nosotros sabemos que físicamente la mayoría de las personas está determinada para la muerte. Pero el apóstol Pablo nos hace ver algo que está oculto a los ojos del hombre natural. No todos dormiremos. No todos dormiremos. Pablo utiliza la palabra dormir como un sinónimo de muerte, exactamente, como un sinónimo de muerte. No todos vamos a morir. Ahora, contraste usted la idea con el pensamiento actual, con lo que la gente piensa en la actualidad. Si hablamos de esta enfermedad, de esta pandemia que ha puesto en crisis a muchos países, muchas personas apenas oyen mencionar la enfermedad y lo primero que les viene a la mente es: si me da, me voy a morir. Me voy a morir seguramente. Y el apóstol Pablo dice que no todos morirán. Ahora, él no está hablando de la pandemia, pero lo que está diciendo es que Dios tiene un plan para su pueblo, un plan para la iglesia. Y él está diciendo que cuando Cristo venga, cuando Él aparezca en gloria, habrá una realidad. No todos, cuando los que lleguemos a ese punto, a ese final de la historia, habrá muchos creyentes vivos y ellos no pasarán por la experiencia de la muerte física que tal vez nosotros tengamos que pasar. Así que él dice: no todos moriremos o no todos dormiremos. Este es un aspecto que solamente a través de la revelación puede ser conocido. Hermanos, no permita que algo diferente a la revelación de la palabra de Dios determine su pensamiento. No lo permita. El creyente tiene que aprender a vivir de acuerdo a lo que ha sido revelado y no de acuerdo a lo que escucha, no de acuerdo a lo que oye, sino a lo que ha sido revelado. Ahora, él dice: no todos dormiremos, y observe, pero todos seremos transformados. Ahí está otra verdad. Probablemente yo esté en el grupo de los que van a morir. Pero luego dice Pablo: de los que mueren, todos los que no mueren y los que mueran, vamos a ser transformados. Ahora, observe, porque Pablo está tratando de poner una forma de pensamiento distinta a la que existía en ese tiempo. Los griegos decían: el cuerpo no va a resucitar. Pablo dice: algunos van a morir, o tal vez muchos van a morir, pero todos vamos a ser transformados. Los que estemos vivos y los que estén muertos en Cristo seremos transformados. Ahora, yo quiero que piense en esto. Si como cristianos ponemos solamente nuestros ojos en aquellos aspectos negativos de la vida, su corazón se va a llenar de pánico, se va a llenar de terror. Si usted solamente ve las estadísticas de lo que está sucediendo en el país, mire, a mí me parece sorprendente. Estaba viendo unas estadísticas de otras enfermedades que son mortales, pero nos han hecho, no estoy diciendo que sea necesariamente la intención, pero tanto se ha enfocado los medios de comunicación en la actual enfermedad que pareciera que las demás enfermedades desaparecieron. No estoy diciendo que sea intencional, pero si solamente nos enfocamos en algo, comenzamos a tener miedo. Lo que Pablo está haciendo es sacar la mente de esa gente que se estaba corrompiendo, porque recuerde, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Piense usted en esto. Acaba usted de platicar con una persona que le dice: no señora, no señor, esto está terrible. Fíjese que yo escuché que en tal lugar se está muriendo la gente y esto se está poniendo feo y mire que hay gente tiradas en las calles y esto. Usted va a terminar diciendo: ay, Dios mío, yo mejor ya no salgo,
porque eso está muy feo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, Pablo, observan cómo Pablo es un hombre muy sabio. Él no está negando la realidad de la muerte. Él no está diciendo, no, si no vamos a morir. Él está diciendo, es cierto, algunos morirán, pero los que mueran, junto con los que no mueran, seremos transformados. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, quien, teniendo el gozo por delante, despreció la cruz y sufrió el oprobio. Ahora, considere usted esta realidad, esta verdad. Si el apóstol Pablo solamente hubiera puesto sus ojos, si Jesucristo solamente hubiera puesto sus ojos en la realidad de la cruz y no hubiera visto el gozo de la resurrección y de ser entronado junto al Padre, ¿usted cree que habría ido a la cruz? No lo habría hecho, porque solamente su mente se hubiera enfocado en la cruz. Pero ¿por qué el escritor a los Hebreos dice que despreció la cruz? Porque vio el gozo que estaba por delante. ¿Cuál era ese gozo? La resurrección y ser sentado a la diestra del Padre. Ahora, lo que está haciendo el apóstol Pablo es tomar la mente del cristiano y decirles, dejen de ver las cosas como la ve la gente que no cree en Cristo. Dejen de ver la vida como la gente que no cree en el Señor. Saquen su mente de ahí. Les voy a recordar este misterio, algo que ellos ignoran, pero que ustedes deben saber. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Quiero que piensen algo. Si usted se mete en la cabeza que, por ejemplo, si usted comienza a pensar, ay Dios mío, si a mí me da esta enfermedad y a lo mejor tengo esta otra enfermedad, ¿y qué tal si me voy al hospital y me entuban y no me van a dejar salir? Y no. Nada más de pensarlo, ¿cómo nos ponemos? Nada más de pensarlo, ya nos estamos angustiando y todavía no nos hemos enfermado. Pero nada más de pensarlo, ya entramos en angustia. Por eso es que el apóstol Pablo toma a estos hermanos y les dice, hermanos, vean la vida como esta realidad. Ahora, pongámoslo de forma diferente. ¿Qué tal si me enfermo? Y a lo mejor estoy enfermo de otra enfermedad y se agrava mi salud. Gracias a Dios que en Cristo tengo la seguridad de un cuerpo nuevo. Y tal vez voy a estar una semana internado, no importa, tendré una eternidad, un cuerpo glorificado. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Dejen de pensar como paganos. Dejen de pensar como gente sin esperanza. Dejen de pensar como personas que no tienen la seguridad de la resurrección. Dejen de pensar así y comiencen a pensar como verdaderos cristianos. Comiencen a pensar como verdaderos cristianos. Pablo está tratando, ¿cree usted que Pablo no se enfrentaba a toda una cultura que le decía a esa gente algo diferente a lo que Pablo estaba enseñando, como hoy nos enfrentamos incluso a algunos de nuestros hermanos en Cristo que podrán decir, ustedes son unos imprudentes? ¿Ustedes son unos rebeldes que no respetan la autoridad? ¿Ustedes se están poniendo en riesgo sin razón alguna? ¿Y qué vamos a decir nosotros? Dejen de pensar como paganos. Dejen de pensar como paganos y comiencen a pensar como verdaderos cristianos, como hombres, mujeres, jóvenes, niños que tienen la esperanza de la resurrección en Cristo, que realmente confían en la resurrección. Yo no entiendo por qué nos reunimos en domingo si no celebramos la resurrección de Cristo.
Celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Así que el apóstol Pablo está tomando a esta iglesia y les está enseñando a pensar como verdaderos creyentes. Y luego observe el versículo 52. Él hace una afirmación: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todo lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: no importa cómo muramos, no importa si las fieras destrozan mi cuerpo, no importa si soy como el Salvador crucificado, porque esas eran las formas en que mataban a los cristianos en el primer siglo. No importa si mi cuerpo es consumido por las llamas, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible será transformado en incorruptible. Y ahora, mire, aquí en el versículo 53, el apóstol Pablo nos lleva a considerar la necesidad de la muerte. Nosotros que seguimos vivos, tenemos que ver la muerte física como una necesidad, ya no como una paga por el pecado. Porque la paga por el pecado fue satisfecha en la cruz de Cristo. Pero ¿por qué morimos? El apóstol Pablo en el verso 53 dice: es necesario que esto corruptible sea vestido de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué es necesaria la muerte física para nosotros como cristianos? Para despojarnos de lo corruptible. Para eso. Para despojarnos de lo corruptible. Para eso es necesaria la muerte. Ahora, si usted entiende esto, se da cuenta que incluso la muerte, por muy dolorosa que sea, es necesaria. Mientras Cristo no venga para que seamos transformados en vida, seremos transformados a través de la muerte, y es necesaria. Es necesaria. No como pago por el pecado, porque el pago por el pecado ha sido satisfecho en la cruz de Cristo. Es decir, como creyentes ya no morimos porque estamos condenados, porque somos culpables, morimos para ser transformados. Cuando lo corruptible deje salir lo incorruptible. Ahora, si nosotros pensamos en esta verdad, hermanos, ni buscamos la muerte, pero tampoco le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque empiezo a comprender que si Jesús no viene mientras esté yo con vida, entonces para la transformación de este cuerpo corruptible será necesario que experimente la muerte. Entonces será una necesidad para mí. No busco la muerte, pero tampoco me escondo de ella, porque entiendo que Dios ha determinado despojarme de este cuerpo corruptible a través de la experiencia de la muerte. Ahora, ¿nota usted lo diametralmente opuesto? Vivimos en un tiempo donde la gente le teme a la muerte. Siente pavor por la muerte. Huye de la muerte. Pero incluso como cristianos, hay cristianos que le temen a la muerte. Ahora, desde luego, creo que todos nosotros sentimos temor, pero como la madre que le dice a su hijo cuando le van a inyectar o van a ponerle una vacuna: es necesario ese pequeño sufrimiento para que te compongas. En otras palabras, a través de Pablo, Dios le está diciendo a la iglesia: es necesario ese breve sufrimiento de la muerte para que seas desvestido de lo incorruptible y para que seas desvestido de lo corruptible y vestido de lo incorruptible. Para que es necesaria la muerte para que se te quite la mortalidad y seas vestido de la inmortalidad. La muerte es necesaria. Porque tenemos que ser despojados de este cuerpo de corrupción. Es necesaria. No la buscamos, pero tampoco actuamos como si nunca antes existiera la muerte.
tampoco actuamos, es sorprendente, hermanos. De repente vemos las estadísticas y dicen tal epidemia mató a tantos millones de seres humanos. La muerte es una necesidad en todos los seres humanos, solo que unos morirán en corrupción y para corrupción eterna. Otros moriremos para ser despojados de esa corrupción y revestidos de la incorrupción. El apóstol Pablo entonces está tratando de cambiar la forma de pensar de esa iglesia, de esos hermanos que estaban siendo afectados por el pensamiento griego. Y ahora observe cómo el apóstol Pablo termina en el versículo 58. Así que mis hermanos, es decir, si la resurrección es verdad, si es necesario que esto corruptible se quite de mi cuerpo para ser revestido de lo incorruptible, entonces, ¿cómo debo vivir? Observa que Pablo no se detiene en lo especulativo, no es, probablemente alguien estaría levantando la mano, Pablo, qué bueno que hablas de la resurrección, ¿cómo va a ser el cuerpo resucitado? ¿Vamos a ser como los titanes de la mitología? ¿Vamos a ser como Hércules? ¿Vamos a ser semidioses? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo, Pablo? A ver, dinos eso. Ese no es el punto. Pablo les dice, si la resurrección es una verdad y tú la crees, entonces comienza a vivir de forma diferente ahora. Comienza a vivir de forma diferente hoy. ¿Nota usted por qué en algún momento le he dicho, yo encuentro una complicación muy fuerte con aquellos predicadores que apasionados del evangelio y llega esta crisis y desaparecen? Eso conflictúa mi pensamiento. Porque entonces, ¿cuál es su fe? ¿Cuál es su comprensión del evangelio? ¿Usted cree que Pablo estaba en una mejor situación que ellos? Estaba en peor situación que nosotros hoy. Estaba en una peor situación. Él lo dice en una de sus cartas. He estado en peligros, en naufragios, en persecuciones. A él lo arrastraron. Estuvo a punto de ser asesinado por una turba incontrolable. Él estuvo en muchos riesgos de muerte y seguía saliendo. Este hombre... Lo lógico sería que este hombre le dijera a la iglesia, ¿saben qué, hermanos? Vamos a calmarnos por un momento, vamos a terminar con nuestras reuniones, no vamos a hacer nada hasta que las cosas se calmen. Cuando todo esté tranquilo, de nuevo comenzamos a predicar el evangelio. Este hombre creía en la resurrección de Cristo. Este hombre creía realmente en la resurrección y no es el hombre que está especulando, cuando estemos en el cielo ya no va a haber pandemias, hermanos, y entonces nos reuniremos sin importar nada. Esas son especulaciones griegas. El verdadero evangelio te dice cómo vivir aquí y ahora. El verdadero evangelio te dice cómo tienes que vivir hoy, no cuando llegues al cielo. Y ahí está el apóstol Pablo, hablando a una iglesia que estaba siendo perseguida. Ahora, nosotros no estamos siendo perseguidos, imagínense si fuéramos perseguidos. Imagínense dónde estaría la iglesia entonces. Si decimos antes de que me persigan, mejor me escondo. ¿Cómo estaría la iglesia si estuviera siendo perseguida? Y ahí está un hombre haciendo que la gente comience a pensar no como griegos, sino como verdaderos cristianos. Y los lleva a una ética, a una moralidad. Si ustedes creen en la resurrección, entonces comiencen a vivir como si la creyeran aquí y ahora. Si realmente creen en la resurrección, comiencen a vivir a la altura de esa esperanza que tienen.
Y el apóstol Pablo les dice, así que mis hermanos amados, estén firmes, inconmovibles. Observe la siguiente palabra. ¿Qué significa firmes e inconmovibles? Abundando en el trabajo del Señor. Es decir, cuando más la presión de la muerte, cuando más la persecución se acerque sobre ustedes, más trabajen. Abunden en la obra del Señor. Abunden en el trabajo del Señor. Aquí tenemos la aplicación práctica. Si vamos a resucitar, si tengo la esperanza de la vida después de la muerte, no importa entonces que ahora trabajando para el Evangelio y trabajando para el Señor muera, porque Él me va a levantar. Así que voy a trabajar y todavía más de lo que estoy haciendo. Hay una perspectiva no derrotista. Pablo no es un derrotista. Pablo no está pensando solamente, como los griegos, cuando salgamos de este mundo caído y vayamos al cielo y allá va a haber libertad, como muchos cristianos con pensamiento griego. Estamos en un mundo caído, aquí estamos oprimidos, pero cuando el Señor nos libere y nos lleve al cielo, allá vamos a vivir en libertad. Eso es pensamiento griego, falsificado como cristianismo. No es cristianismo. No hay ni una pizca de derrotismo en la mente del apóstol Pablo. No hay ni siquiera una pequeña sombra de derrotismo en la mente del apóstol Pablo. Él está convencido de que la resurrección es verdad y vive de acuerdo a esa verdad. Vive de acuerdo a esa verdad que Él ha proclamado y por la cual ha arriesgado su vida. Y aquí tenemos esa aplicación práctica. Cuando usted pierde de vista la resurrección, observe lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él está viendo que una iglesia que pierde de vista la resurrección de Cristo es una iglesia que tiende a dejar de trabajar cuando se ve amenazada. Es una iglesia que deja de trabajar. El viernes estaba predicando en una iglesia y nos sentíamos, hermanos, realmente alegres de ver cuántas personas estaban ahí. No era un lugar fácil para llegar y había un buen número de personas. Y pensaba en mi interior, pensaba para mí, si al estar en esta reunión yo me contagiara de algo, no había nadie enfermo, pero pensé para mí, si yo me llegara a contagiar del COVID, saber que me contagié hablando del Evangelio y enseñando a la iglesia, sería un gozo. Yo no estaría diciendo, ¿para qué vine? Me hubiera quedado mejor en mi casa, no hubiera salido, ahora estoy enfermo. Todo lo contrario, sería un gozo saber que puedo o que lo hice abundando en la obra del Señor. Cuando la iglesia pierde la perspectiva de la resurrección, deja de trabajar, deja de hacer, deja de buscar, deja de actuar, deja de enseñar. ¿Por qué? Porque es fácil decir, creo en la resurrección, pero muéstralo aquí y ahora. ¿Cómo? Abunden en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Así se muestra que realmente creemos en la resurrección. Ahora, qué fácil y qué sencillo es decir, hermanos, ustedes que están enfermos, ponga su mano ahí en la pantalla. Yo voy a orar de aquí, no nos podemos ver, pero yo oro aquí para usted. Ponga su mano ahí en la pantalla y nos tocamos. Qué sencillo es hacer eso. Hermanos, la resurrección no solamente es una doctrina que nos da lugar para la especulación. Hay que pensar cómo va a ser nuestra vida allá, hermano. Le repito, como decía hace rato, ¿vamos a tener alas o no vamos a tener alas? ¿Vamos a flotar o vamos a caminar? ¿Vamos a ser más altos o vamos a ser del mismo tamaño? ¿Vamos a
a tener poderes o no. Hermanos, eso no es el tema de la resurrección. El tema de la resurrección es, si crees en la resurrección, vive bajo esa verdad aquí. Trabaja aquí, sirve aquí, si realmente crees en la resurrección. Si no, le recomiendo algo. La filosofía griega es más congruente que mucho del cristianismo actual. Si usted no cree en la resurrección, le recomiendo entonces, conviértase en un filósofo griego. Son congruentes con lo que piensan. Y dejémonos de llamar cristianos. Porque el cristianismo esencialmente es la predicación de que Cristo resucitó. Pero si no es suficiente, bueno, hay otras filosofías más acorde al pensamiento actual. Pero la iglesia de Cristo proclama una sola verdad. Cristo resucitó. Por lo tanto, no dejemos de trabajar. No dejemos de trabajar. Él resucitó y venció a la muerte.